Un año más nos damos cita en el que para nosotros es el premio, desde el punto de vista cultural, más importante que organiza la Diputación. Y además lo organiza con la editorial Planeta, un socio con prestigio, un buen partner. Nos permite salir de nuestras fronteras, nos permite conectar con el resto de España desde el punto de vista cultural y además nos permite conectar con todo el mundo de habla latina a través de los países en América. Y lo hacemos desde que empezó esta legislatura con música, con arte, con la participación de Josep Vicent. Cada año nos ha ido sorprendiendo, cada año hemos pensado que este premio, que esta gala no podía ser superada y cada año nos hemos superado. Es un premio que conjuga algo que no es fácil, que es que aúna prestigio y ventas. Y eso es algo que normalmente hay un dicho en el mundo del libro que dice que esos son términos antagónicos, que normalmente cuando un libro vende mucho suele no estar muy bien escrito. Bueno, al final la vida está llena de tópicos, pero el premio Azorín es un maravilloso ejemplo, yo creo que de los mejores que hay en el mercado del mundo del libro, de que eso es perfectamente aunable, de que se puede aunar la calidad literaria y las ventas.